Pueden recordar hace 2 meses. Buenas noches para todos. Y así como venía diciendo, nosotros tuvimos ya la oportunidad de escuchar a la licenciada Techi y quedó pendiente este taller que vamos a tener hoy, en el que ella nuevamente se ofreció a ayudarnos para que juntos podamos aprender cómo establecer límites sanos en todas nuestras relaciones interpersonales. Nosotros siempre tenemos dos formas de relacionarnos. Una más sencilla con las personas con las que nos damos, mejor con las que tenemos más empatía, por ahí, con las que nos entendemos mejor. Y por otro lado, con las personas que quizás son diferentes a nosotros y no estamos acostumbrados a interpretar, a escuchar, a relacionarnos, y es un poco más desafiante, o puede ser también porque tienen una experiencia o un nivel de madurez distinto al nuestro, ¿verdad? Y para esos momentos en el que tenemos el desafío de recordar cuál es la línea del límite entre el respeto, donde tenemos que buscar tratar de ser respetuosos y educados, pero sin dejar que las demás personas nos falten al respeto, ¿verdad? Es donde a veces no tenemos herramientas, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, este espacio, este taller fue creado para que podamos aprender un poquito más, y vamos a escucharle a la licenciada Techi para que ella nos pueda orientar, dar sugerencias, herramientas, para que podamos ir probando cuál nos funciona mejor y de esa manera mejorar incluso nuestras relaciones interpersonales desafiantes, ¿verdad? Entonces, sin más, bienvenida, licenciada Techi. Estamos muy felices de poder tenerte una vez más con nosotros y el tiempo es tuyo. Hola Melissa, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo están familia? Un gusto estar, que estemos juntos una vez más. Vamos a empezar de lleno y para ello me gustaría que consideremos el hecho de que los límites son necesarios, los límites son inclusive creados y obviamente recomendados por Dios mismo. Y si pensamos en límites físicos, uno de los límites con los cuales Él originalmente nos creó, y cuando hablo de Él estoy hablando de Dios, obviamente, am, con las cuales Él nos creó físicamente hablando, es nuestra piel. Si consideramos, nos damos cuenta que nuestra piel es un límite. Yo no me puedo ir más allá de lo que mi piel, que es lo que me mantiene en ese límite que yo llamo cuerpo. Fuimos creados con límites. El Señor, Dios, creador del universo, Jesús, y el Espíritu Santo, que podemos decir que son personas sin límite alguno, sin embargo, ellos se crean, se han hecho límites para ellos mismos. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo que Dios se creó un límite? Sí, Dios se creó un límite. Y Él dice que Él no jamás nos va a forzar a nada, que Él no va a entrar sin que nosotros abramos la puerta. Él no se va a quedar y no va a entrar a no ser que tenga nuestro permiso y que nosotros querramos. El Señor no se impone. El Dios del universo se creó ese límite que depende de tu voluntad y de la mía. Somos libres de aceptarlo y de rechazarlo, aunque Él, sin límites algunos, puede hacer lo que absolutamente quiera. Él se creó ese límite. Entonces, si nosotros partimos desde esta base, que los límites fueron creados por Dios en un mundo perfecto, vuelvo a lo mismo, nuestra piel. Ese es un límite. En ese mundo perfecto habían ciertas reglas, ciertos límites. Pueden comer de todo, menos.
Y si continuamos con el hecho de que Dios se hizo de un límite diciendo, yo estoy a la puerta y llamo todo aquel que oye mi voz y quiere que yo entre y cene con él, me abre la puerta. El que no está interesado en que yo entre y cene con él, no me abre la puerta. Pero vamos a entender que esa puerta es un límite que Dios se creó a él mismo, porque Dios puede atravesar. Am, Ahora, cuando nosotros hablamos de límites, los límites son necesarios para nosotros en nuestras relaciones. El límite de la puerta a la cual Dios llama es un límite metafórico, no es un límite físico. Si pensamos en límites físicos, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra propiedad, a veces nosotros tenemos cercas, tenemos murallas, alambrados, como le llamamos en Paraguay. Esos determinan, ¿no es cierto?, el límite de mi propiedad. Dentro de esos límites, yo soy responsable por el mantenimiento de esa propiedad, pero yo, sin embargo, jamás voy a pensar en ir a golpear a la puerta de mi vecino y decir, permiso, permiso, estoy aquí para cortar el pasto, aunque a algunos nos gustaría que nos hicieran el jardín, ¿no? Pero imagínate que vengan y, permiso, permiso, estoy aquí, vine con unos trabajadores, venimos, vamos a quitar todos los yuyos y las plantas que a mí no me gustan y voy a plantar las plantas que a mí me gustan en casa ajena. No hacemos eso, ni tampoco entramos a una casa y decimos, bueno, ya llegué, voy a sacar los muebles que no me gustan, o voy a sacar la comida que no me gusta de tu heladera. Jamás. No vamos a pensar en hacer eso. Sin embargo, en cuanto a nuestras emociones se refiere, en cuanto a nuestra paz mental inclusive, nosotros forzamos y creamos un montón de cosas en otras personas. O a veces permitimos que otras personas vengan e interrumpan esa, esa paz o tranquilidad mental o emocional que yo tengo, por la cual, en donde yo estoy viviendo o lo que a mí me gustaría. Otra cosa, el no es parte de límites. Yo no le puedo decir que sí a absolutamente todo. Tampoco le puedo decir que no a todo. Nosotros tenemos un problema como personas con el no. Lastimosamente, por lo general, en la cultura nuestra, o le decimos que sí a un montón de cosas que tenemos que decir que no, o le decimos que no a un montón de cosas que tenemos que decir que sí. Si pensamos en los nos positivos, nos vamos a dar cuenta que esos nos dicen que sí a muchas otras cosas. Les voy a dar un ejemplo. Am, Me dicen, ay, Techi, tengo una oportunidad fantástica para vos. Y yo escucho esa oportunidad. Y resulta ser que en esa oportunidad me están pidiendo que yo participe en escribir un capítulo de un libro que se va a publicar en una cantidad de tiempo y me van a dar todos los créditos por ese capítulo en ese libro. Es un proyecto fantástico. Yo anteriormente no había escrito un libro. Me siento, es más, me siento hasta importante porque me están invitando para escribir ese libro. Y yo me quedo en ese momento y digo que sí. Pero ese sí termina convirtiéndose en un no para muchas otras cosas en mi vida que son importantes. Tal vez un no para más tiempo con mi familia, un no en tener momentos de esparcimientos que pueden ser sanos para mí, porque ahora yo tengo que dedicar tiempo y tengo que hacer estudios y research para poder escribir esto considerando que yo no tengo experiencia alguna escribiendo un libro. La misma cosa, si yo digo que no,
estoy diciendo que no a un proyecto, pero me estoy dando tiempo, le digo sí al tiempo con mi familia, le digo sí a mis responsabilidades laborales, le digo sí a tal vez salir a jugar básquetbol o fútbol o tenis una vez o 2 veces a la semana con mis amigos. Le estoy diciendo que sí a un montón de cosas que son importantes para mí. Entonces tenemos que tomarnos nuestro tiempo, familia, y poder determinar cuando yo digo que sí a algo, ¿a qué le estoy diciendo no? Y cuando yo digo que no, alguien se acerca y me dice, Techi, mira, necesitamos tu ayuda en este ministerio de la iglesia. Y yo pienso, ay, pero ahora yo me tengo que ir los sábados por la tarde a la iglesia y yo duermo mi siesta y mira, sabes que yo creo que no. Y doy ese no sin pensar, sin realmente meditar y pedirle al Espíritu Santo que me ayude a ver las consecuencias de mi no, porque con con ese no, yo tal vez le estoy diciendo que no a una oportunidad que el Señor me está dando donde yo pueda manejar, aprender a manejar mi tiempo. Le estoy diciendo que no, tal vez a una oportunidad de crecimiento espiritual. Le estoy diciendo que no, tal vez a una oportunidad de más actividad física que en ese momento yo no lo estoy teniendo. Ahora, ciertas cosas que considerar con límites. Yo necesito saber cuáles son mis limitaciones. Eso es lo más importante. Yo necesito saber qué me trae paz, qué es lo que le trae paz a Techi. Y cuando estoy hablando de qué es lo que le trae paz a Techi, sí, el estudio de la palabra, la oración, obviamente, eso creo que para todos nosotros es bastante obvio, ¿no? Esas cosas traen paz, pero ¿qué más me trae paz a mí? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que, y cuando digo a mí me gusta, qué es lo que en mi vida fomenta una salud espiritual, una salud emocional y una salud mental? Cuando yo sé eso, esa es la base que yo necesito para empezar a poner límites. Y los límites son necesarios. Si somos padres de familia y nosotros tenemos límites sanos, límites que son guiados por el Espíritu Santo, estamos sin hablar, enseñando a nuestros hijos cómo ellos pueden crear esos mismos límites. Les voy a dar un ejemplo bastante personal. Yo tengo una mamá fantástica, ¿ok? Pero una mamá que siempre le ha dicho que sí a todo. No importa si ella después se rompe en mil pedazos o si su sí después tiene que pasar a otras personas porque ella no puede con todo. Pero mami, mi mami, está acostumbrada a decirle que sí a todo. Y adivinen lo difícil que es para mí decir que no, porque eso es lo que yo aprendí, eso es lo que a mí me enseñaron sin haber dicho nunca una palabra. Entonces, a veces nos colocamos en esas posiciones donde nos sentimos extremadamente estresados porque no tenemos tiempo para respirar, no tenemos un tiempo de esparcimiento. Yo necesito decirle que sí a una caminata, a una actividad física. Si yo tengo que decirle que no a otras cosas, tengo que colocar mis límites de esa manera. La actividad física no solamente es sana y buena para mi físico, pero es que es sano y necesario para mi salud mental, para mi salud emocional también, en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, nuestras relaciones conyugales, en nuestras relaciones de trabajo. Es importante que pongamos límites. Ahora, ¿cómo hacemos, cómo creamos esos límites? De una manera muy práctica. Primero, esa base de la cual les hablé.
Yo necesito saber dónde encuentro yo esparcimiento, dónde encuentro yo cosas al hacer y asegurarme que yo tenga tiempo para esas cosas. Lo otro es simplemente pensar, si yo sé que una persona se convirtió en una, y ¿saben qué? Voy a sacar esto de lado, porque creo que hablar de personas tóxicas se ha vuelto muy, ella es tóxica, él es tóxico, y a veces ni siquiera sabemos exactamente a qué se refiere ese término. Simplemente porque una persona no me gusta, no quiere decir que esa persona sea tóxica. O simplemente porque una persona genera X emociones negativas en mi persona, no quiere decir que esa persona sea una persona tóxica. Entonces, cuando hablamos de personas, no vamos a referirnos hacia esas personas como tóxicos, vamos a referirnos con la toxicidad que esa persona genera, ¿ok? ¿Por qué? Yo puedo considerarme una persona buena. Tal vez vos te consideras una persona buena, pero las personas buenas hacen cosas malas y las personas malas hacen cosas buenas. Entonces, nadie es bueno y nadie es 100% bueno y nadie es 100% malo. Personas que no tienen y no han aceptado a Jesús como su Salvador personal en algún momento dado, son personas que hacen cosas buenas. Hay personas que ni siquiera creen en Dios, que son ateos o son agnósticos y hacen cosas buenas. Todo eso es generado por el Espíritu Santo. En cuanto a lo que una persona hace que genera en mí ciertas emociones negativas que yo no puedo manejar o que me cuesta manejar, yo necesito colocar límites en esa relación. Ahora, límites en esa relación no quiere decir necesariamente yo no hablo más contigo o jamás te vuelvo a saludar. O si pasas por el frente, yo miro del otro lado. Tenemos que pensar, en nuestras relaciones existen ciertas, ¿cómo les puedo decir? Existen ciertas necesidades. Yo quiero mantener la relación o yo no quiero mantener la relación. Es así de simple. ¿Quiero mantener o no quiero mantener esa relación? Si no quiero mantener esa relación, entonces yo busco una manera que en la cual yo me pueda relacionar con esa persona lo más mínimo si es que es absolutamente necesario. Si yo deseo mantener la relación, entonces yo necesito empezar a trabajar en mí, que porque yo no voy a cambiar a la otra persona. Yo necesito empezar a trabajar en mí y preguntarme, ¿por qué es que esto me molesta tanto? ¿O por qué es que esto, cuando, Melissa, te voy a usar a vos como ejemplo, ¿por qué es cuando Melissa dice o hace esto, por qué es que a mí me molesta tanto? Yo necesito conocerme a mí primero para yo poder poner límites. Me gustaría saber si hasta ahora alguien tiene alguna pregunta sobre lo que estoy diciendo o si tienen alguna pregunta específica en alguna situación o en algún caso en el cual estás teniendo dificultad para poner límites y lo podemos hacer más específico todavía. Te voy a pedir que te quites del mudo. No necesitas prender am, tu Mm, video. Si te quitas de mudo y simplemente hablas o si quieres poner en el chat, también el chat está disponible. Melissa, te voy a pedir si puedes manejar nuestro chat. Sí, no hay problema. De hecho, yo quería hacer un comentario. Claro, Em, Interesantísimo todo lo que estás diciendo. Tengo mi mente trabajando a full para poder procesar de a poquito, ¿verdad? Y lo que yo vengo entendiendo hasta ahora en base a lo que vos estás explicando es que a veces
hay situaciones en las que uno tiene que, cuando hablamos de una relación interpersonal desafiante, digo, ¿verdad? Eh, Poner un límite significa no perder contacto completo, sino que controlar mejor las situaciones o disminuir el contacto con esa persona, pero en otras situaciones quizás sí hay que, no sé, llamarse al silencio o buscar evitar. ¿Qué vos decís que nos ayudaría a nosotros a analizar de qué manera respondo a una situación o a la otra? ¿Existen algunas estrategias o ítems que vos nos podés decir como para decir, en este momento yo verdaderamente mi límite tiene que ser salirme del lugar, no volver a verla a esa persona o volver a verla a esa persona, pero manejar de una manera diferente la situación? Porque a veces pasa ese tipo de cosas que uno no sabe a veces en qué momento decir, me llamo al silencio y me aparto completamente o verdaderamente puedo seguir frecuentando ambientes, situaciones con esta persona, pero reduzco, por así decirlo, ¿verdad? La cantidad de esas situaciones sin perder el contacto total. Ok, perfecto. Vamos a partir de la base donde Dios nos llama a que nos amemos los unos a los otros. Y Dios nos llama a que amemos a nuestros enemigos. Ahora, una cosa es, a veces nosotros confundimos que el amarte quiere decir que yo voy a aceptar absolutamente todo lo que venga de tu persona. Yo puedo amarte y tener mis límites. Yo no puedo permitir que ese amor me lastime física, emocional o mentalmente de manera regular, porque entonces estamos hablando de un abuso. Dios no me quiere en una relación de abuso. No importa si esa relación es con mis padres, con mis esposos. Yo necesito entender que Dios me creó a mí con el deseo final de pasar la eternidad conmigo, pero que esa eternidad empieza aquí y ahora. Y que ese deseo viene para que yo viva una vida y una vida en abundancia. Eso no incluye un maltrato. Entonces, si estamos hablando de un maltrato o un abuso físico, emocional, sexual o mental, entonces necesitamos salirnos de esa relación. Eh, a ver un poquito. La otra cosa es, eso es en una relación de abuso. No hay, lo siento mucho, pero no fuimos llamados a mantenernos en una relación de abuso. Y eso se aplica, según lo que yo entiendo, a todo tipo de relación, esposo, Solo- esposa, padres, eh, hijos, Correcto. Trabajo. amistad, a nivel laboral. Ujú, a Mm, todo eso. Entonces, Porque a veces, como vos dijiste en un momento y hablaste de algo cultural, cuando todavía no hablamos de relacionamiento propiamente dicho o mayormente dicho, ¿verdad? Sino de límites en el sentido de no saber controlar los sí o no, dimensionar lo que implican los sí o los no, ¿verdad? Que a veces nosotros culturalmente también no comprendemos y hay como que inconscientemente una actitud de sumisión ujú, dependiendo del tipo de relación, por ejemplo, el que es parental. Papá y mamá dicen, yo tengo que obedecer. Ese principio es correcto, porque claro, en la Biblia dice que tenemos que obedecer a nuestros padres, pero ¿qué pasa cuando esa obediencia traspasa el límite de lo moral, de lo ético, de los principios que la Biblia nos dice cuando el padre pide que se haga algo que no está acorde con lo que
nosotros sabemos que implica el relacionamiento sano, esperado entre padres e hijos, ¿verdad? Eh, yo he conocido casos en los que los adolescentes están completamente sumisos y ya inclusive tienen afectado el poder discernir o entender que lo que se les está pidiendo está mal, como para reclamar su derecho o buscar ayuda. Y Ujú. ahí creo que entraríamos en terreno de lo que ya es un tipo de abuso, porque existen distintos tipos de abuso, ¿verdad, licenciada? Exactamente, claro que sí. Existen diferentes tipos de abusos y cuando estamos hablando de obediencia, somos personas adultas, ¿ok? Todos los que estamos aquí en este fórum, en este lugar, no tenemos niños, entonces yo me siento con libertad de decir que como personas adultas, con cierto entendimiento en la palabra de Dios, nosotros estamos llamados no a obedecer a nuestros padres, estamos llamados a honrar a nuestros padres. Estamos llamados a obedecer a Dios y a honrar a mi padre y a mi madre. Am, nosotros generalizamos ese honrar diciendo obediente. Si yo considero que mi hijo, no importa cuán chiquito o cuán grande sea, es una persona única, porque no existe otra persona igual a mi hijo o a mi hija, así como no existe otra persona igual a mí. Esa personita tiene sus propias características, tiene su propia manera de pensar y de ser. Como padre, yo estoy llamada a respetar a mi hijo. Y para respetarlo, o sea, ¿a qué me refiero con respetarle? Si mi hijo hace algo mal y yo le grito, yo hago una pregunta. Si tu compañero de trabajo hace algo mal, ¿vos le gritás de la misma manera que le gritas a tu hijo? Estoy segura que no, porque te vas a ver o ridículo o ridícula y muy poco profesional. Entonces, ¿por qué gritamos a nuestros hijos, pero no gritamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colegas, a nuestro jefe? Como que a veces vemos a ese niño chiquito que, que no, no se merece realmente. No lo decimos, pero nuestra conducta refleja que esa personita no se merece el mismo respeto. Sin embargo, yo estoy llamada a respetar más a esa personita porque al respetar a esa personita, yo le estoy demostrando con hechos cómo manejar ciertas situaciones. Cuando yo estoy enojada y yo le grito, yo le estoy enseñando a mi hijo que gritar es una manera correcta de procesar el enojo. Ahora, hablando de límites, nuevamente, en crear límites, yo necesito tener al Espíritu Santo conmigo. Am, hay versículos en la Biblia donde en lo cual esto es bíblico, podemos apoyarnos en versículos para decir que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón. Nuestro corazón. Saben que nosotros tenemos vivencias de niños y inclusive de bebés que no es parte de nuestra conciencia, no es algo que yo recuerdo, pero está allí. Es lo que está en la parte de atrás que genera mucha de mi conducta, de la cual a veces yo misma estoy frustrada y no quiero eh, tal vez hacer o decir una cosa, pero ocurre una situación y lo que hago y digo es prácticamente automático. Entonces necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude cómo podemos empezar a entendernos a nosotros mismos, que Él nos escudriñe, que Él nos revele la motivación de nuestro corazón, porque a veces, no a veces, nosotros somos muy buenos mintiéndonos a nosotros mismos. Es un mecanismo de defensa del cerebro, de paso dicho sea.
En ese concepto, si yo, imagínense, si yo soy buena mintiéndome a mí misma, ¿cuánta necesidad tengo yo de que el Espíritu Santo me revele ciertas verdades? Creo que tenemos una preguntita en Sí, te el... leo, Techi. Ajá, ¿Cómo puedo hacer si asumí una responsabilidad y reconozco tarde que supera mi límite? ¿Cómo gestiono eso sin que la persona se moleste? Me pasó eso con los cargos de la iglesia. A veces la gente no comprende, dice. bueno, quiero decirte una cosa. En primer lugar, tu responsabilidad no es hacer que otra persona comprenda o no comprenda una situación. Tu responsabilidad es que puedas, bajo la unción del Espíritu Santo, presentar tu caso, tu situación, todos, te voy a decir, perdón, ¿quién puso esa pregunta? Katia se llama. Katy. Ok, Katy, te voy a decir, todos en algún momento dado le dijimos que sí a algo y después nos dimos cuenta que no podemos, sin excepción, en diferentes áreas de la vida. Ahora, cuando se trata de una situación específicamente como la tuya, que me estás hablando de cosas que te piden o te pidieron en la iglesia, dijiste que sí, ahora te das cuenta que eso te supera, pues no hay ningún problema. Te presentás ante la persona que vos necesites presentarte, el anciano de tu iglesia, tal vez el director del ministerio en el cual te pidieron que ayudaras o el mismo pastor de iglesia. Tengo todo el deseo de hacer y de trabajar y de ayudar, pero con esto no puedo. Yo necesito, y esto ya va a depender de tu persona, yo necesito ayuda o simplemente yo necesito dejar esto. Una vez que hago esto, le digo a la persona, estoy consciente de que tal vez te estoy colocando en una situación difícil. Me gustaría que trabajes conmigo para poder encontrar otra solución o para poder encontrar una solución. Necesito ayuda. Y en toda esta situación, no te estás dedicando a que la persona te entienda o no te entienda, a que la persona te acepte o no te acepte. Si yo digo que yo necesito ayuda, que yo no puedo con esto, yo estoy segura que la mayoría de las personas responden de manera positiva y de manera empática a una solicitud de ayuda. Ahora, imagínate que yo diga, no, yo no puedo con esto es demasiado. Y ahora yo me voy y me presento de la siguiente manera. Bueno, yo vengo aquí, resulta ser que a mí me pidieron para hacer esto y ahora te está esto y esto y esto y ustedes ninguno me ayudan y yo no puedo seguir con esto y yo no sé qué se les ocurre a ustedes que piensan que una persona puede hacer todo esto. Yo en ningún momento estoy hablando de mí, estoy hablando de las otras personas. Automáticamente los muros de autodefensa se suben, porque si yo estoy apuntando el dedo, yo te estoy acusando. Y en el momento en el que yo me sienta acusada, mis muros van a subir como para defenderme, ¿ok? Entonces, esas paredes que suben no están subiendo porque nadie te quiere escuchar, sino porque estás presentando tu situación como la situación que ellos causaron. Pero si yo me adueño de que la que dijo que sí fui yo y ahora estoy en una situación difícil, necesito ayuda. Yo me presento, yo hablo de mí y yo presento mi situación. No estoy apuntando dedos y estoy pidiendo ayuda y estoy prácticamente segura que el Espíritu Santo va a hablar a través tuyo al corazón de esas personas y se va a hacer algo diferente. Y te puedo prácticamente asegurar
que el Espíritu Santo va a hacer, porque el trabajo de convencer a otras personas, el trabajo de que otras personas te entiendan, es el trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo es hablar de mí y de mi situación, de lo que yo puedo y yo no puedo, sin ponerle la culpa a ninguna otra persona. No sé si eso, espero que eso haya contestado tu pregunta. Sí, muchísimo. Yo creo que sí. Tenemos otra pregunta. ¿Ok? ¿Cómo identificamos esas cosas que podemos arrastrar de la infancia y que interfieren, por ejemplo, en nuestro límite con nuestros hijos? Dijo Liliana. ¿Ok? Am, muy fácil. Si te encontrás en una situación donde actúas de una manera que no querés y que vez tras vez caes en ese patrón de esa misma conducta de la cual ya yo determiné, ay, disculpen, esa es Frida, les está saludando. Am, Caigo en un patrón de conducta, primero, que ya identifiqué no es la correcta. Segundo, identifiqué que no es deseable. En otras palabras, yo no quiero. Tercero, hago un esfuerzo para no caer en esa conducta. Y cuarto y último, continúo. Entonces, allí hay un patrón, hay algo que está atascado, que está como que trancado. Piensen en esto. Todos tenemos una pileta en el baño, ¿ok? Yo abro la llave, la canilla en el baño y sale agua. Si yo abro un poquito y sale un poquito de agua, esa agua corre, se va evacuando con la misma rapidez con la que sale. Hay veces que abrimos esa canilla o esa llave con todo y sale ese chorro de agua y se empieza a juntar el agua en la parte de arriba y se empieza a acumular. Lo mismo ocurre con nosotros aquí. Hay situaciones que nosotros podemos manejar con tanta fluidez, pero hay otras situaciones que nos superan, que nos sobrepasan. Ahora yo necesito empezar a trabajar en esa situación. Tal vez no voy a encontrar exactamente lo que yo vengo arrastrando de mi infancia, ¿ok? Algunas cosas no son reveladas, otras no. Y les quiero aconsejar que si pueden, trabajen con un terapeuta, con un psicólogo cristiano, ¿ok? Para que les puedan ayudar, les pueda ayudar con esto. Algunas cosas no son reveladas y decimos, wow, ahora entiendo, esto tiene sentido. Hay otras cosas que no nos son reveladas y aunque no entendamos, el Espíritu Santo nos da las herramientas y las fuerzas y la sabiduría necesaria para eliminar ese patrón de conducta. Pero consideren, todo patrón de conducta sirve un propósito. Aunque sea un patrón de conducta negativo, sirve un propósito. Si yo voy a eliminar ese patrón de conducta negativa, lo saco, yo necesito reemplazarlo con otro patrón. ¿Okay? El cerebro no es bueno olvidando, el cerebro es bueno reemplazando. Entonces, si yo voy a sacar este patrón de conducta negativo, yo necesito establecer un patrón de conducta positivo, que es, si yo no quiero hacer esto, ¿qué es lo que quiero hacer? Y tengo que empezar a trabajar en eso. ¿Tenemos más preguntas? No, lo que veo que pusieron aquí es, hay que buscar un patrón bueno entonces, tomar en cuenta de esos patrones. Gracias, licenciada Cruz. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a otras personas a reconocer sus límites? Muchas gracias, licenciada. Cuando hablamos de otras personas, es muy generalizado esa pregunta. Sin embargo, lo voy a desmenuzar un poquito más. Cuando estamos hablando de otras personas y esas otras personas es mi esposo
O cuando estamos hablando de otras personas, esas personas son mis hijos o mis compañeros de trabajo. Todo depende de la relación que tengas con esa persona para que cuán estrecha o, o cuán lejana sea la relación que tengas con esa persona para en tu manera de acercarte. Ahora, lo más fácil para otra persona entender y aceptar inclusive es que hables de vos. Y ahora vos me puedes decir, pero ¿cómo voy a hablar de mí si el que tiene el problema es él o ella? Entonces, yo necesito enfocarlo desde mi perspectiva y decir algo parecido. No tiene que ser esto exacto. Yo le estoy dando ejemplos, pero siempre tiene que salir de mí. Y yo digo, voy a dar un ejemplo. Con mi hermana, una de mis hermanas, por dar un ejemplo, yo creo que todos conocen, o tal vez la mayoría conocen a mi hermana Nilda, la voy a usar a ella de ejemplo. Yo me puedo acercar y decirle, Nilda, ¿sabes qué? Me doy cuenta que me he estado dando cuenta o me doy cuenta o puedo ver. Cuando yo estoy hablando de eso, estoy hablando de mí, aunque no estoy hablando de ella todavía. Entonces yo le puedo decir, me doy cuenta de que am, cada vez que, ah, por ejemplo, digo, cada vez que estás manejando y, y hay mucho tráfico, Eh, hermana, me doy cuenta que te estresás y tal vez más de la cuenta. ¿Pensaste en eso? ¿Te diste cuenta de eso? O puedo decirle, eso es lo que a mí me parece. ¿Qué pensás? Yo estoy hablando del problema, estoy hablando de un límite que se necesita, que tal vez ni siquiera le estoy diciendo, mira, es que vos necesitas poner un límite a tal cosa. No, hablo de mí, de lo que yo he estado viendo, de lo que yo me he estado dando cuenta, de lo que yo pienso. ¿Sabes por qué? Porque si yo me acerco a una persona y le diga, mira, vos necesitas poner límites en esta situación, lo primero es que, perdón. Entonces, ahora si yo digo, esto es lo que yo noto, esto es lo que yo pienso, muy difícilmente alguien puede argumentar mi manera de pensar. Pero si yo le digo, esto tenés que hacer, es como, es un poquito invasivo y tal vez le coloque a la persona en una posición en la cual le sea más difícil aceptar lo que está escuchando o inclusive darse cuenta que necesita diferentes límites o que necesita diferente, o necesita ayuda inclusive. Creo que no tenemos otra. Interesantísimo lo que estás mencionando. Y no es fácil, ¿verdad? Porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, queremos concentrarnos en el otro, pero eh, como vos decías en algún momento respondiendo una de las preguntas, nosotros no podemos controlar la actitud, la conducta de los demás, sino la nuestra, ¿verdad? Y Ujú, muchas veces primero tenemos que entender que la situación, eh, cual fuera que sea la situación que estamos enfrentando, nos tiene que hacer un llamado a analizar qué es lo que nosotros sí podemos hacer para tratar de hacer más llevadera o más positiva esa situación. Y a veces el límite pasa más por eso, enfocándonos en lo que nosotros sí podemos hacer. Pero no estamos acostumbrados, incluso me pasa a mí, ¿verdad? Es como que buscamos la manera y creemos que nosotros podemos hacer algo para cambiarle al otro. Y en realidad, influenciar al otro o hablarle de manera que le ayude a reflexionar, a pensar o a tomar decisiones es posible, pero la persona es la que decide si cambia o no. Nosotros no le vamos a poder cambiar, ¿verdad? Y, y creo que a veces eso también eh, visibiliza la importancia de entender de que todos somos diferentes
somos un resultado de las experiencias que hemos tenido desde que nacimos hasta la edad que tenemos actual, ¿verdad? Y no todos tenemos el mismo nivel de madurez y educación en lo que refiere a inteligencia emocional, ¿verdad? A mí me puede faltar herramientas o estrategias para aprender a autoconocerme más y saber cómo manejar mis emociones, mis sentimientos, que otra persona quizás ya haya tenido la oportunidad de mejorar y sabe cómo hacerlo o se conoce mejor, por ende se maneja mejor, ¿verdad? O en otras ocasiones, otros ya han aprendido, como vos mencionaste, que es importante a analizar esos 4 pasos que le dijiste a una de las personas que preguntó para poder identificar en qué momento tomar la decisión de reconocer cuando hay un patrón que no es tan bueno y que quizás amerite que yo busque a un profesional que me ayude a reconocer para reemplazarlo, porque dijiste esa palabra, ¿verdad? Ujú. Clave por otro patrón bueno, positivo y que me ayuda a trabajar de paso con eso que estoy arrastrando quizás sin darme cuenta, ¿verdad? Y qué importante es lo que dijiste, ¿verdad? Porque uno a veces actúa sin pensar y nosotros tenemos que educarnos para actuar pensando y analizar nuestras situaciones, analizarnos nosotros mismos y como digo yo que aprendí en el camino porque yo sigo haciendo terapia hasta ahora. Algunos dicen, ah, ella es psicopedagoga, trabaja en consultorio, está en el ámbito de la salud mental, pero yo también tengo una terapeuta que se encarga de mí como persona, Yo tengo dejando la de mía. lado mi profesión. Sí, yo también tengo la mía, Melissa. Tal vez la frecuencia con la que yo visite o dialogue con mi psicóloga es eh, diferente a la de otras personas. Pues como vos dijiste, todos tenemos diferentes niveles de madurez emocional y diferentes niveles de inteligencia emocional. Lo bueno es que no nacemos con una inteligencia. Nadie nace inteligente. Hay algunos que sí tienen más facilidad que otros, pero todos podemos aprender. Algunos podemos aprender con más facilidad, a otros nos cuesta un poquito más, pero podemos aprender. Ninguno de nosotros nació caminando. Es algo que aprendimos. Ninguno de nosotros nacimos hablando. Es algo que aprendimos y no hablamos ni caminamos en el primer intento. ¿Cuántas palabras hemos pronunciado mal antes de poder hablar? ¿Cuántas veces nos caímos antes de poder empezar a caminar? ¿Y cuántos pasos dimos caminando antes de correr? Entonces, lo mismo se aplica a diferentes situaciones o cosas, patrones de conducta. No fue de la noche a la mañana. Ahora, una cosa muy importante es que siempre tenemos que tomar responsabilidad por nosotros, ¿ok? ¿Por qué eso es importante? Porque si yo me considero bajo la luz del Espíritu Santo responsable por algo, quiere decir que yo tengo la capacidad de cambiar eso. Si yo considero que otra persona es responsable por lo que a mí me pasa o por cómo yo me siento, entonces me convertí en una víctima. Y el problema de victimizarnos a nosotros mismos es que no tenemos control de la otra persona. No podemos cambiar a la otra persona. Entonces nos vemos en una situación donde no encontramos salida. Y esto es lo que a mí me toca y esto es lo que yo tengo que vivir. Cuando el Espíritu Santo siempre nos va a proveer de una salida en la situación en la que estamos, pero yo necesito adueñarme. Y si eso lo aplico a límites y yo me doy cuenta que necesito crear límites en una relación interpersonal, cualquiera sea esa relación interpersonal, si yo me doy cuenta que necesito crear un límite, es porque yo cometí el error de no haber puesto mis límites en una manera temprana. Entonces, cuando llega un momento dado donde yo no soporto esta situación, yo tengo que entender que la otra persona no es responsable. Yo soy responsable porque dejé pasar tanto tiempo y tantas situaciones sin
haberme adueñado y haber intentado poner mis límites que ahora ya no puedo. Ya estoy, como decimos a veces, estoy hasta acá. Ya no me da. Esa no es la responsabilidad, ni siquiera la culpa de la otra persona. Esa es mi culpa, porque cuando estuve hasta aquí, yo no paré. Estuve hasta aquí, tampoco paré. Y así hasta que estoy acá. Y ahora ya estoy harta. Es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de otra persona. Entonces yo necesito adueñarme de mi situación. ¿Ok? No, es que mi mamá, como les dije anteriormente, como mi mamá siempre dijo que sí a todo, y hasta hoy día ella, pues esa es mi mamá. Yo no puedo pasarme mi vida diciendo, no, es que mi mamá le dijo que sí a todo, y por eso yo le digo que sí a todo. No, por eso le dije que sí a todo, pero yo no sigo ese mismo patrón, porque a mí se me reveló un conocimiento, un entendimiento que mi mamá no tenía. Por lo tanto, ella no es responsable de ese conocimiento. La responsable soy yo. A veces le digo muchas veces a las personas, estos sean matrimonios, a veces adolescentes que están en terapia, digo, la persona que está aquí en terapia conmigo no es tu mamá, sos vos. La persona que está aquí en terapia conmigo no es tu esposo, sos vos. Entonces, esto te corresponde a ti, no le corresponde a tu esposo ni le corresponde a tu papá, te corresponde a ti. ¿Cómo vamos a manejar esto? Eso es muy importante, adueñarnos de nuestra situación. Y una vez que yo entendí eso, que la responsable de que la falta de límites con mi jefe soy yo, o con mi esposo o mi esposa, entonces yo tengo que entender que de la misma manera en la que yo creé o hice, no sé, pero estar correcta gramaticalmente, de la misma manera en la que yo hice esa inexistencia de límites, ahora yo soy responsable por establecer mis límites. Pero me tomó tiempo que esos límites, que esa persona en la relación conmigo se manejó sin límites. Ahora, esa persona le va a costar mucho tiempo entender y a veces, aunque quiera, porque no está acostumbrado o acostumbrada, esa persona va a terminar rompiendo mis límites o empujando mis límites. Yo necesito entender que eso es algo muy natural y tengo que estar preparada para reenforzar o volver a establecer mis límites. Muy simple y muy sencillo. Eh, no sé, tu jefe te llama a las 10 de la noche y ahora vos decís, bueno, es que a las 10 de la noche es mi tiempo. Yo necesito ese tiempo. Pues entonces le digo a mi jefe, mira, yo estoy disponible después del trabajo hasta las 8 de la noche. Después de las 8 de la noche, yo necesito poner un límite porque no necesito mi tiempo. Y no tenemos que dar muchas explicaciones, dependiendo de quién es la persona, no tenemos que dar muchas explicaciones por nuestros límites. Ahora, si estamos hablando de tal vez tu hijo, tu esposo, bueno, vas a tener que sentarte y pasar un poquito más de tiempo y explicarte para que ellos te entiendan y pedirles ayuda, ¿ok? Pedirles ayuda. Yo necesito que me ayudes para que yo pueda ir a la cama a las 10 de la noche. Yo no puedo seguir yendo a la cama a las 12 porque al día siguiente me tengo que levantar a las 5 y me levanto exhausta. No puedo conmigo misma. Por favor, ayúdame. Necesito descansar más. Y vamos haciendo eso, vamos construyendo de a poco, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé paciencia, ¿ok? Para con la otra persona y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza porque podemos empezar algo. Pero familia, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Y si yo empiezo, tengo que pedir al Espíritu Santo que me dé constancia. Esta no es una carrera de 100 metros. Vamos a correr una maratón, porque todos los que estamos en este grupo somos personas adultas y nuestros errores en cuanto a la ausencia de límites en nuestras relaciones
lo más probable es que lleven años. No se va, esto no se va a solucionar en una semana. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la firmeza de carácter y la fuerza y paciencia para continuar. Pero de que se va a hacer fácil después, se va a hacer mucho más fácil. Nuestras relaciones van a ser más fructíferas. Nuestras relaciones van a ser mejores. Y con eso, saben que cuando yo tengo límites sanos, no solamente me beneficio yo, se beneficia a mi esposo. Cuando yo tengo límites sanos, en el trabajo se benefician mis compañeros de trabajo. Y aunque no lo quieran creer, se beneficia a mi jefe. Lo que es bueno para mí va a terminar siendo bueno para aquellos que están alrededor mío, inevitablemente. Y lo que es malo para mí va a ser malo para los que están alrededor mío. Entonces, tengo que armarme de valor y empezar por una cosa. No empecemos tratando de colocar límites en absolutamente todas nuestras relaciones. Tenemos que empezar de a poco, porque si no, vamos a llegar a un momento dado donde vamos a decir, yo no puedo con esto, y vamos a regresar al mismo patrón de conducta que obviamente no es lo mejor. Melissa, no sé, ni idea tengo cómo estamos de tiempo o si hay alguna otra pregunta. Hola, disculpen, estoy con mi hijito. No, no hay más preguntas. Realmente muy claro todo y que importante es que nosotros podamos comprender lo que vos explicabas, que tenemos que tomar como parámetros para Ujú, identificar en nosotros en primer lugar y aplicar al tener situaciones con otras personas con las que nos relacionamos, sea como dijiste, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Una pregunta fue muy clara en respecto al tema de los límites de cómo trabajamos en la iglesia, ¿verdad? Y en todos los ambientes en los que nos relacionamos. No es fácil, bien dijiste, no es rápido tampoco, ujú, pero con ayuda de Dios y como yo siempre digo, con mucha disciplina y por sobre todo dando prioridad, es posible ir poniendo en práctica y crear nuevas maneras de convivencia, ¿verdad? Yo leí un libro un poco antes de la pandemia que me encantó en el sentido de que me ayudó a entender por qué de repente yo no lograba relacionarme de buena manera con otros desde el punto de vista de la diversidad, en el sentido de que el libro habla de los diferentes tipos de temperamentos y de forma de ser que puede tener la gente, y se llama El delicado arte de convivir, del autor Enrique Chay. Y me encantó porque él explicaba cómo es cada temperamento y de qué manera ese temperamento se desenvuelve en situaciones buenas, en situaciones no deseadas o más desafiantes, como para que uno también aprenda a entenderle al otro, ¿verdad? Y ujú. recuerdo que cuando empezaste hablaste del mal uso que se le suele dar a la palabra de que la persona es tóxica o no, ¿verdad? Muchas veces pensamos que estamos em, empleando la palabra correcta, pero no sabemos el concepto completo de esa palabra y lo mal aplicamos, ¿verdad? Como vos orientaste, hablamos de la situación, no de la persona. Entonces no hay Ujú, más que decir así, ¿verdad? Y qué importante es eso, porque estamos en un mundo donde todos somos diferentes y aunque hoy el otro puede estar actuando en cierta manera, mañana puedo ser yo. Y no correcto. olvidarnos de lo que plantea la regla de oro, que dice que no tenemos que tratar a los demás, sin olvidar que mañana podemos ser ellos. O sea, trata a los demás como te gustaría que a Ujú. vos te traten, ¿verdad? Melissa, dame un segundo, voy a traer algo que les quiero mostrar bien rapidito, Bueno, lo tengo del otro lado. dale, está bien. Y interesantísimo es que nosotros aprendamos la importancia de priorizar la salud mental. Eso no es algo que nadie nos enseña. No aprendemos tampoco en la escuela, tampoco en la universidad. Pero con la sabiduría que nos da Dios, nosotros tenemos personas que nos ayudan a entender mejor que necesitamos eh,
Invertir en salud mental. Invertir en salud mental para aprender a reconocer las cosas que tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Bueno, mi amor, estoy hablando un ratito con los chicos. Enseguida vamos a terminar, ¿sí? Y bueno, vamos a esperar que venga la licenciada Techi que nos quiera Aquí mostrar estoy. algo. Ah, dale, genial. No sé si van a poder ver, pero parte de poder establecer límites es poder comunicarnos. Es difícil establecer límites si no sabemos cómo comunicarnos o cómo hablar. Les quería mostrar este libro. Es un libro que se escribió originalmente en inglés. El original está en inglés. Esta es la traducción. Está traducido al español por Rosa M. Fernández y el libro se llama Cómo hablar la verdad con amor, un enfoque cristiano sobre la comunicación asertiva. Y esa es una palabra muy importante a la hora de establecer límites. Necesitamos ser asertivos. ¿Ok? ¿Qué es la asertividad? La asertividad es poder comunicarte lo que yo quiero y lo que yo necesito con amor. Y este libro es fantástico para eso. Yo lo uso con frecuencia. Se lo recomiendo a personas con las que trabajo. Y pues bueno, lo pongo aquí. Si alguno está interesado, pues puede buscar el libro. El libro está escrito por el doctor Henry Virkler, así como suena ahí. Creo que pueden ver bien clarito su nombre, espero que sí. Es un libro muy interesante, tiene eh, una evaluación personal que ustedes mismos hacen, contestan una cantidad X de preguntas y pueden ver cuál es la manera de comunicación que ustedes tienen de las diferentes y cómo podemos aprender a ser más asertivos, a hacer saber nuestra necesidad y nuestro deseo, manteniendo el respeto por nosotros mismos y por las otras personas, respetándonos a nosotros y respetando a la otra persona. Em, Aparte de eso, no olvidemos, vamos a tener que aprender a reforzar nuestros límites. Los vamos a tener que decir más de una vez. Discúlpame, pero no. Hay muchas maneras de decir no y todo depende de con quién estamos hablando. ¿Tengo yo la intención de mantener esa relación? ¿Es mi necesidad más importante para mí? ¿Ok? A veces nos encontramos en una situación donde yo voy a ir a una oficina, voy a hablar con alguien, yo me voy con un objetivo específico y sí, yo necesito siempre tratar a los demás con respeto, pero definitivamente yo no estoy buscando convertirme en la mejor amiga de esa persona que está detrás del mostrador y les garantizo que esa persona que está detrás de ese mostrador tampoco está buscando convertirse en mi mejor amiga. Entonces, tratarnos con respeto y entender que esa relación realmente es irrelevante para mí afuera de esa situación. Pero sí, nunca olvidarnos de que tenemos que tratar a todas las personas con respeto, porque a la hora de la verdad, familia, nosotros fuimos llamados a vivir a Cristo. ¿Y cómo vivo yo? ¿Cómo vivo Cristo? ¿Cómo hablo Cristo? ¿Cómo me conduzco Cristo? Eso es lo que yo tengo que reflejar. Eso no quiere decir que no me voy a enojar, eso no quiere decir que yo no me voy a alterar, pero el key de la cuestión es cómo manejo mi enojo, cómo manejo mi frustración, cómo manejo mi estrés. Estoy manejando yo esas cosas de una manera productiva para mí, porque acuérdense, si es productivo para mí, va a ser productivo para los demás. Si es bueno para mí, va a ser bueno para los demás. Partamos de esa base. Todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Y si es bueno para nosotros, va a ser bueno para los demás.
Amén. Qué importante es esto que estás mencionando también, ¿verdad? Porque hay versículos que hablan del dominio propio, hay versículos que hablan de que nosotros tenemos que, así como eh, trabajamos para ganar dinero, necesitamos trabajar en nuestro carácter y en nuestra vida para construir nuestra vida espiritual y para estar más preparados para cuando Jesús venga, ¿verdad? Y eso únicamente es posible con la ayuda del Espíritu Santo y con una relación con Dios todos los días, Ujú, porque hay cosas que solos no vamos a poder. correcto. Muchísimas gracias entonces por tu conocimiento, por tu tiempo, por eh, este taller que pudiste compartir con nosotros aquí. Y muchísimas gracias a la gente que también estuvo conectada. Vamos a dejar la grabación disponible para que ustedes puedan volver a ver, anotar y poner en práctica todo lo que la licenciada compartió con nosotros y orar para que este año que se termina nos dé la posibilidad de proyectarnos al año que viene para trabajar sobre nosotros mismos, que a veces es una de las tareas más desafiantes que tenemos, y poder mejorar como personas, como seres humanos, teniendo el mejor modelo que podemos tener y que supera incluso la ciencia, la investigación, que es Jesús. Así como decía licenciada, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué diría? ¿Qué espera Jesús de mí? Eso nunca va a fallar y siempre nos va a ayudar a actuar de la mejor manera posible. Así que muchísimas gracias a todos por estar Gracias. conectados. Esta es nuestra última actividad y buenas noches. Que puedan descansar y que puedan verdaderamente procesar de a poco todo lo que aprendimos para ponerlo en práctica. Ok, gracias Melissa, fue un gusto familia estar con ustedes una vez más. Que Dios los bendiga.